La Jornada Morelos presenta. Amigos de La Jornada Morelos, nos encontramos en esta ocasión con la senadora Indira Kendris. De alguna forma ella es senadora por el estado de Nuevo León, por Movimiento Ciudadano. Indira, mucho gusto, gracias por estar con nosotros, por tomar la comunicación. Gracias a ustedes por permitirme este espacio. Claro, importante, de alguna forma eres nativa, eres nacida en Morelos, ahora tan joven, sí, senadora por Nuevo León, a través de Movimiento Ciudadano. ¿Me puedes de alguna forma explicar cómo tan joven y siendo de Morelos estás tan lejos y con tanta trascendencia en un estado tan importante como Nuevo León? Sí, pues soy del lugar de la tierra, la justicia y la libertad. Y en mis aspiraciones, siendo muy niña, yo me recuerdo soñando con ser una mujer educada. Vengo de una familia que, como cualquier familia promedio en México, a base de la cultura del esfuerzo, de entender que en la vida hay sueños que cumplir y que realizar, pues eso fue lo que me llevó a dejar a Nenecuilco, Morelos, y salir, como también muchos morelenses, a buscar sus propios sueños y sus propios destinos. Y encontré en Monterrey, Nuevo León, precisamente lo que estaba buscando. Y justo cuando lo encuentro, porque ya estoy terminando una maestría, siendo becada de una de las universidades más prestigiosas de América Latina, también entiendo que no solamente quiero salir del espacio de donde vengo, sino que quisiera experimentar poder irme del país. Pero justo estoy pensando eso cuando pase el asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo. Me hago activista por el dolor y el coraje cívico que me provocó esa violación a los derechos humanos de mis compañeros. Y a partir de ahí hago un camino hacia el emprendimiento social que indudablemente en algún momento me iba a ganar este deseo porque mis acciones tengan mayor contundencia y mayor impacto en todo un país que de norte a sur y de sur a norte está necesitado de cada vez más personas comprometidas con sus cambios y sus transformaciones. Además, pues sí, soy de la generación que ya no crecimos con certezas, ¿no? Nos dijeron que íbamos a estudiar y que con eso podíamos tener oportunidades y no fue así. Nos dijeron que esas oportunidades estaban al alcance de esa cultura del esfuerzo y hoy no es así. Soy de esa generación que ha tenido que luchar por derechos básicos, como ahora mismo en esta crisis sanitaria y económica, luchar por los derechos básicos del acceso a la salud. Somos también la generación que ya no va a tener pensiones y somos la generación que ha visto el drástico cambio y los impactos nocivos que ha tenido la contaminación en el medio ambiente. Entonces, todo este cúmulo de contextos entre personales, entre míos, pero también de la región y del norte y del sur y del país y del contexto global, pues han hecho, como diría Ortega y Gasset, pues yo soy yo y mis circunstancias. Y esta inquietud para participar en política nació de toda esta experiencia en una apuesta por primera vez, porque yo vengo de ese camino, nunca había tenido experiencia política, no tengo, no tengo familia que esté dedicada a esto. Y tampoco en su momento tenía amigos o amigas relacionados con esto. Entonces me parece que esa es una historia digna de contar, porque en este momento de tanta desconfianza y desencanto, las y los mexicanos de punta a punta de este país merecen saber que sí es posible lograr lo que uno quiere y hacer los cambios con los que soñamos todos y todas. Entiendo, muy, muy claro y en efecto planteas muy bien. Tu generación tiene un reto diferente. Tal vez mayor sería desmerecer logros de otras personas, pero sí es diferente. Una pregunta, ¿por qué Movimiento Ciudadano? Porque es la plataforma política que, leyendo sus estatutos, viene más a la medida de la forma en cómo pienso y cómo genero ideas a partir de esas experiencias personales.
Son posturas y posicionamientos que son progresistas, que son liberales en lo económico, que más que hablar de derechas o izquierdas, se plantea retos para el futuro que están en una carta de identidad muy bien plasmados, en lo que estamos a favor, en lo que estamos en contra, y porque Nuevo León ha sido una plataforma emergente, un instituto político emergente que no tiene muchas similitudes con lo tradicional, con estos institutos políticos enormes que vienen además de una historia fragmentada y fracturada por la corrupción o por esos casos que hoy conocemos. Y me parece que es el instituto político con mayor proyección hacia el futuro y que además, que es lo más importante, me abrió la puerta sin necesidad de que yo militara en el instituto político. Hasta la fecha no estoy afiliada a Movimiento Ciudadano, pero sí estoy muy convencida de que la Carta de Identidad, los estatutos, los principios, el código genético de valores que hay en ese instituto son los que más están a mi medida y los que, por supuesto, defiendo, no como instituto, sino por la democracia y por la pluralidad en la que debemos vivir en este país. Entiendo, muy claro. De algún modo, me queda también claro que tienes proyectos personales, estás muy joven, evidentemente tu experiencia en el Senado ha resultado lo que tú pensabas, ha sido diferente, te ha motivado más o te ha causado también algún tipo de preocupación de no poder hacer más de lo que tú quisieras. Cuando yo llegué aquí, mucha gente decía que, pues, qué privilegio. Obviamente yo me lancé a competir por una campaña. Mi espacio no es plurinominal, viene de la competencia, viene de entender lo que significa la competencia política, la rudeza de la guerra sucia y la rudeza y la agresividad de poder tener un espacio de poder tan relevante en el poder legislativo y en el segundo espacio más importante después de ser presidente de la República. Entonces sí, obviamente ese confrontamiento con la realidad, no cualquiera lo resiste, no cualquier persona y sobre todo siendo mujeres, no cualquier mujer en la política puede contar historias de resistencia y de resiliencia. Sin embargo, estar aquí, comentaba cuando llegué, la gente decía eso, qué privilegio. Sí, por supuesto, soy una de más, una entre 120 millones o más de 120 millones de mexicanos y mexicanas que puede llamarse senadora de la República por votación, por mayoría, pero al mismo tiempo soy una entre 128. Y hay 127 personas más con las que tengo que compartir ideas, negociar, debatir. Y obviamente eso no es sencillo, porque hablando de democracia y de pluralidad, en estas diferencias hacer acuerdos es sumamente difícil en este contexto histórico, además, donde el partido del presidente tiene prácticamente, en el Senado no, pero en la Cámara de Diputados sí, prácticamente la mayoría. Entonces es ir en contracorriente, en contracultura y lograr en eso los consensos, porque para mí lo más importante, y ese también es un reto de la generación, es no casarnos con la idea de que hay que estar en posturas radicalizadas, sino con las ideas y sobre todo con la representatividad que tenemos de las causas y de la gente, porque a muchos políticos y a muchas políticas se les olvida ya estando aquí que nuestro cargo es de representación popular. Entonces, ¿eso qué significa? Que más que defendernos de nosotros mismos, porque a veces aquí ustedes lo saben, es un ring de box prácticamente, pero más que defendernos de nosotros mismos, tenemos que defender a la gente a la que representamos, a las causas de la gente y a las ideas, porque de eso también se tiene que construir el país del futuro que soñamos. Iniciativas, propuestas, te escuchan. Has podido, de lo que tú imaginas, de los retos que como generación tienes, has podido, te sientes satisfecha. Me parece que el sentido de urgencia es lo que le falta a este Senado. Le falta entender que mientras nosotros hablamos de situaciones y de temas o de agendas que aparentemente son muy presentes, en realidad se están quedando en el pasado. Entonces,
esa falta de sentido de urgencia nos hace el trabajo mucho más difícil. A mí me toca sobre todo explicar, por ejemplo, qué significa, hablando de estas causas de la gente, qué significa entender a las nuevas energías, a otras economías y otras formas de organizarnos, a la equidad salarial por los derechos laborales de las mujeres, entender también que un futuro sin planeta no es futuro y hay que lograr los equilibrios para que el comercio liberador de nuestro capitalismo y de nuestros tratados no menoscabe a nuestro medio ambiente. Entonces, vivir en un México sin plásticos, hacer infraestructura para la movilidad sustentable, en fin, una batería de agendas que hoy, más que hablar del entendimiento y la comprensión, yo hablaría del sentido de urgencia. Para mí es urgente y lamentablemente no consigues tampoco que en las voluntades políticas exista el mismo sentido de urgencia. Entonces, nuestra capacidad de entender más bien que este es un espacio temporal, que se acaba, que es rentado, por decirlo así. Cuando yo llegué también recuerdo que mi mamá me dijo, cada día que pase no es un día más, es un día menos, para saber que tienes menos días de poder lograr cosas. Hasta ahorita me he convertido en una voz y en un referente internacional dentro del Senado en estos temas, cambio climático, equidad salarial, electromovilidad, cosa que también me da mucho gusto, cuidado medioambiental, pero me parece que tenemos que ir más allá, ¿no? Y lograr los consensos en este momento histórico es muy difícil, pero también se ha podido en algunas iniciativas, en algunos puntos de acuerdo. Los que tienen que ver con el agua, el aire y el suelo limpios han sido una agenda importante para esta legislatura, dentro de lo que cabe. Entonces, pues sí, es una montaña rusa, pero de la que yo no pienso bajarme hasta el último minuto, porque me parece que México merece cada vez más voces que estén aquí dando la batalla. Entiendo, no muy clara tus ideas, tu planteamiento, lo cual celebro mucho. Oye, esto de alguna manera, también esta intención, este compromiso con el planeta, con los productores, con México, claro, tiene que ver con el distintivo de justicia social en el que de alguna forma, hace unos días estuviste presente. Es por son muchas razones y muchas las posibilidades en que hacer y participar para apoyar tus convicciones, pero platícanos un poco del distintivo de justicia social, por favor. Sí, desde hace mucho tiempo, pues ustedes se imaginarán, yo he tenido relación y vínculo con una familia a la que le tengo un entrañable cariño, que es la familia Castro Zapata. A Edgar Zapata, que conozco de su propia lucha por conservar y preservar la memoria histórica de un pasado que tampoco nos podemos olvidar, que tú bien lo mencionaste, no estamos inventando hilos negros. Hubo quien hizo revoluciones armadas, que dio la vida para que este país pudiera tener mayores derechos y libertades para las personas. Y de eso no nos podemos olvidar. Y precisamente hablando de que el planeta ya no tiene tantas áreas de oportunidad, que necesitamos tener objetivos prácticamente radicales, que además en esta crisis que estamos viviendo, nos damos cuenta que México, siendo tan rico, con un campo que da todo, pues debería tener mayor competitividad, mayor producción y sobre todo garantías para esas personas, más derechos, más libertades para quienes de hoy depende nuestra sobrevivencia humana. Y sin duda ahí lo vamos a encontrar en lo que decía Mateo Zapata, en la segunda revolución, que va a ser alimentaria. Yo también estoy de acuerdo con esa visión. Y hablando de cambio climático y de oportunidades de desarrollo económico ante el COVID-19, sin duda alguna vamos a tener que regresar invariablemente a las raíces. Y las raíces, para hacer justo ese equilibrio y esa búsqueda de justicia social,
están en el campo y estarán en el campo, pero en este momento de abandono, de que hay coyotaje, de que los productores reciben una mínima ganancia, pese a que ellos son los que madrugan, los que están de sol a sol, viendo cómo generar esa producción y que de esta manera, esta cadena de valor, en algún momento se haga una fruta, una verdura, una carne en la mesa, pues tenemos que hacer esa nueva revolución. Entonces, conociendo a Edgar, conectando el pasado con el presente y el futuro, pensamos que las raíces de estas preguntas tan importantes que nos hacemos hacia el futuro están en el pasado. Vamos a reinventarlas, a darles una renovada mirada, una renovada visión en esas acciones. Y el distintivo lo que hace es reivindicar esa lucha por la justicia social y porque estos pequeños productores puedan ser mucho más competitivos, tener lo que es justo y por supuesto colocar a México como lo que ya es, pero falta todavía más, como un país que respeta los derechos y las libertades de nuestros agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas, y que además promueve la producción local y tiene incentivos para que esto así pueda ser hacia el futuro. Muy claro también, y celebramos también entonces este esfuerzo de Edgar para tratar de apoyar, de recuperar su pasado, su herencia histórica, su responsabilidad también, reitero, histórica, en un proyecto tan ambicioso pero tan necesario para tantas personas que en el campo encuentran el qué hacer y lamentablemente no tal vez el beneficio ni la recompensa que merecen. Pues Indira, un gusto escucharte, realmente siempre nos sorprendes, una mujer inteligente, joven, con un enorme futuro que celebramos todos, independientemente del partido, independientemente de posiciones. Me parece que gente como tú es la que necesitamos en el Senado para que sucedan los cambios. Nos vemos representados, por lo menos también quienes no puedan estar de acuerdo, saber que hay argumentos serios que escuchar para que juntos construir ideas que trasciendan. Indira, un placer escucharte. Esperemos verte pronto para conversar más de temas que tienes demasiados, por lo que estoy observando. Claro que sí, el gusto es mío y nada más reprenderé eso. Hay que hacer que sucedan esos cambios. No van a ser gratis, no van a venir de la nada. El general Zapata ya nos demostró eso y vamos por nuestra nueva revolución. Gracias, Indira. Gracias, senadora. Estaremos en comunicación. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. La Jornada Morelos presenta